F es electrostática en el vacío, es de una forma explícita, y tú tienes toda la teoría, ya, hasta no toda la teoría, inclusive problemas, ejemplos resueltos, ya, simulaciones con MATLAB, también te voy a enseñar simulaciones con MATLAB. Entonces esto tiene para 2, 3 semanas, todo esto, ya, listo. Ahora, tenemos una versión resumida. Lo mismo, pero la versión es resumida. Esta es una versión resumida. ¿Ya? Lo mismo, electrostática en el vacío. Y tenemos también los problemas resueltos con lapicero, ¿no? Entonces, tú puedes leer en el supuesto caso que se vaya a Internet. Y así no se va a Internet, así tengamos clases normales. Yo te sugiero que leas por varias razones. Uno, el mejor remedio contra esta pandemia o contra esta depresión es hacer algo. O sea, mantenerte ocupado. Yo, por ejemplo, ya les mencioné que por esta pandemia uno estaba confundido, ¿no? Y uno estaba al borde de la desesperación. Entonces, ¿qué hacía yo? Me ponía a estudiar, me ponía... así no tengas ganas. Y vas a ver que pasan unas 2, 3 horas, te vas a sentir bien, tú, porque has hecho algo. Has hecho algo. Es como ver una película y te gustó la película, te divertiste igualito. Diviértete como que estás estudiando. Es la mejor manera, ¿ya? Entonces vamos a comenzar aquí. Vamos a comenzar. Yo preferiría tomar el resumido, ¿ya? Ya, electrostática en el vacío. Mira, electrostática en el vacío es fácil, es bien fácil realmente, ¿no? Tenemos la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es una ley. No se puede mostrar. ¿Qué hacemos nosotros los ingenieros? O los físicos, que somos primos hermanos con los físicos. Lo que hacemos es observamos la naturaleza. Observamos un fenómeno. Por ejemplo, la gravedad. La gravedad observamos que las cosas caen al suelo, son atraídas, la ley de atracción. Observamos ese fenómeno y nosotros no podemos demostrar. No podemos demostrar, simplemente observamos. Lo que sí podemos medir es con qué velocidad cae un objeto, cuál es su aceleración, ¿no? Entonces, nosotros en cierta forma somos empíricos. ¿Qué es empíricos? Tú ves lo que pasa en la naturaleza y ves que siempre se repite, y entonces estableces una ley relacionada con las matemáticas. Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces no se puede demostrar. Aquel que te diga que se demuestra, te está engañando, ¿no? Entonces la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, Q', una de ellas es Q', que observas aquí, y se le va a llamar la fuente. Se le va a conocerla como la fuente porque va a ser la que va a producir una fuerza sobre otra carga Q sin prima, ¿ya? Vamos a acostumbrarnos a los primas y los no primas, ¿ya? Siempre que yo hable de una fuente, le voy a llamar Q', Q'. Y su vector posición le voy a llamar R'. Esto, por ejemplo. Tenemos el origen de coordenadas del vector R', Q', ¿ya? Tenemos la otra carga.
A esta carga se le llama la carga de campo, o también la carga de prueba, y va a tener una posición. Entonces va a tener un vector posición que yo le voy a llamar R, sin prima. Entonces acá, esta es la región donde está la carga de campo. Sin más preámbulo, ¿qué dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb dice la fuerza que Q' ejerce sobre Q es proporcional al producto de las cargas, ¿ya? E inversamente proporcional a la separación elevado al cuadrado. Esto es la constante de proporcionalidad, 4pi epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es la permitividad del vacío, se llama permitividad del vacío. En el sistema internacional es 8.854 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. ¿Qué cosa es R'? Vector posición de la carga fuente. ¿Qué cosa es R? Vector posición de la carga de campo. ¿Quién es el R mayúscula? El R mayúscula es la diferencia entre R menos R', vectores, ¿no? Y es vector posición relativa. ¿Quién es un R mayúscula con un sombrerito? Es el vector unitario. O sea, es un vector pero unitario, su módulo es unitario, es el vector entre el módulo. ¿Por qué digo que la ley de Coulomb es fácil? Porque está listo para que tú reemplaces valores. Está listo para que tú reemplaces valores. Acá no necesitas, simplemente tienes que utilizar una fórmula. ¿Ya? Jóvenes, nuevamente les repito, si tú algo no entiendes, por favor, interrúmpeme. Si has leído algo, quieres comentar algo, está esto abierto para que tú puedas conversar sobre todas las dudas que tú puedas tener, ¿ya? Bien, me parece que esto está fácil, a no ser que tengas una pregunta para pasar a la siguiente página. Muy bien. Vamos con el campo eléctrico. Se define otro campo vectorial. Aparte de la fuerza, se define el campo eléctrico. El campo eléctrico tiene unidades Newton sobre Coulomb, pero que las otras unidades equivalentes es voltio sobre metra. Definición del campo eléctrico. El campo eléctrico es el límite cuando la carga de prueba tiende a cero. Es la fuerza de Coulomb entre la carga de campo, ¿no? ¿Por qué se hace de que la carga de campo sea muy pequeñita? Ustedes saben de que la teoría tiene que estar de acuerdo con la práctica. O sea, la teoría tiene que estar de acuerdo con el experimento. Entonces, todos los físicos quieren hacer un experimento, ¿no? Cada teoría que hacen lo llevan a la experiencia. Entonces, tú, por ejemplo, puedes calcular un campo eléctrico haciendo la división simplemente. Tienes un valor, pero ¿cómo lo mides, no? ¿Cómo lo mides? Entonces, la forma de medir es que la carga de campo debe ser muy pequeñita, muy pequeñita. Esa es la forma de medir. Entonces, por eso se establece una definición, un límite. En verdad no es otra cosa que dividir entre Q nomás, ¿no? Por ejemplo, aquí divides entre Q y ya tienes otra cantidad que es el campo eléctrico. En otras palabras, el campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga, ¿no? Entonces ya aquí no necesitas de la carga de campo, ya no necesitas de la carga de campo. Entonces, campo producido por una carga puntual Q', que va a ser Q', 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado, en la dirección del vector unitario R. Entonces aquí ya no necesitas de la carga de campo, ya tienes el campo que te produce la carga fuente Q'. Eso de los primas y los no primas, tú te vas a dar cuenta de la importancia en la siguiente clase, porque yo utilizo primas y R', porque no utilizo prima R. Eso, inclusive en esta clase cuando resolvamos un ejemplo, te voy a mencionar.
Esta es la misma fórmula, solo que este vector unitario es el vector entre el módulo. Entonces ya aparece vector y aquí aparece real cubo. Otro comentario, es facilísimo, es facilísimo. ¿Por qué es fácil calcular el campo eléctrico? Porque es una fórmula, hay que reemplazar valores simplemente, valores y Q', 4 que se conoce, pi epsilon sub 0, R que puede medir y la dirección del campo eléctrico también, que es colineal con el vector R. Principio de superposición. ¿Qué cosa es el principio de superposición? El principio de superposición dice lo siguiente. El campo eléctrico producido por varias cargas fuentes es la suma vectorial del campo eléctrico que produce cada una de las cargas fuentes. Entonces aquí el campo eléctrico es la sumatoria, la suma vectorial del campo que te produce cada una de las cargas. Entonces, o explícitamente tendrías que escribir de esta manera, ¿ya? Entonces, el principio de superposición vamos a ver bastante. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, algún comentario. A ver, Neil Toscano. Sí, profesor. Buenos días. ¿Tiene alguna duda? ¿Todo está claro para usted? Sí, profesor, por mi parte está claro. Todo claro, profe. Ya, muy bien. Vamos a seguir entonces. De acá a poco hacemos los problemas ya. Presta atención, la teoría de los problemas también tiene una dificultad. Vamos a hablar muchos temas, de más lado también vamos a hablar. Vamos aquí. Ya. Distribución de cargas continuas. Este tema también es un tema interesante y aquí relaciono dónde lo aplicas, en qué parte de ingeniería aplicas. Distribución de cargas continuas. Se tiene tres tipos de distribuciones. Ya. Lineal, superficial y volumétrica. Y te voy a decir dónde se aplica y para qué se aplica. Entonces vamos con la lineal. Tenemos acá una línea, no se considera el espesor, ¿no? Eso es, en cierta forma es una aproximación, y las cargas están a lo largo de la línea, a lo largo de la línea, a lo largo de la línea. Entonces tú, para que utilices tu fórmula anterior, nosotros vamos a considerar como si acá existiera una carga puntual, ¿no? Porque la carga puntual también inclusive no tiene dimensiones, aparentemente. Entonces acá hay un diferencial de Q', ¿no? Que es muy pequeña y ocupa una longitud diferencial de L'. Diferencial de L'. Entonces, ¿qué fórmula vamos a aplicar? La misma fórmula que estamos aplicando, el campo eléctrico, pero acá le vas a llamar diferencial, porque no es el campo de de todas las cargas a lo largo de la línea, sino de una carga, entre comillas, que pues, puede parecerte que es puntual. Estamos, entonces, tenemos el diferencial de Q. Entonces vas a aplicar la misma fórmula, diferencial de Q, vector R, 4pi epsilon sub 0 R al cubo. No sé si me dejo entender, vas a aplicar esto. Sino que en lugar de Q', va a ser diferencial de Q. Y en lugar del campo eléctrico va a ser diferencial de E, ¿no? Ahora, este diferencial de Q se representa como lambda. Perdón, este diferencial de Q se representa como lambda diferencial de L. ¿Qué cosa es lambda? Lambda es una densidad de carga lineal. Lambda es densidad de carga lineal que va a ser diferencial de Q
entre diferencial de L. Es una densidad. Entonces va a ser lambda diferencial de L. Entonces ahora, si tú quieres el campo de todas las cargas a lo largo de la línea, aplicas el principio de superposición, que es la suma vectorial. Pero como acá las cargas no son discretas, sino son continuas, esa suma se vuelve una integral. Entonces tendrías que aplicar la integral. Vamos a ver ahora, de acá a poco un problema. La pregunta es, profesor, ¿para qué me sirve esto? ¿Dónde se aplica lo que estamos viendo nosotros? Acá tenemos para hablar para rato. Quisiera que tú también me preguntes, quisiera que intervengas, porque si no yo me voy a sentir solo. Bueno, estamos de acuerdo. Posiblemente algunos de ustedes están tomando su desayuno, ¿no? Pero no importa, toma tu desayuno y conversa conmigo, ¿no? Pregúntame. ¿Dónde se aplica esto? Esto se aplica en las líneas de transmisión, de potencia. Te voy a hacer acá un pequeño dibujo. Vamos viendo acá. Este es el suelo, por ejemplo. Y aquí está una persona en la calle. Entonces tú, si has pasado por las avenidas, ves las líneas de transmisión aéreas, ¿no? Entonces aquí, ¿qué cosa tenemos? Tenemos un conductor que va así, el otro conductor que va así, y el otro conductor que va así. A veces son más, depende, pues, ¿no? Pero lo más simple son tres conductores. Esta es la fase R, la fase R, la fase S y la fase T. Entonces, estos tienen carga, están cargados. ¿Ya? Cada una de las líneas. Por ejemplo, esto los ingenieros representan como un lambda. O sea, acá está la densidad de carga, lambda, en este caso R. Y acá tenemos un lambda S. Esta carga se determina fácilmente. Yo sé cómo calcular esta carga. Y este es lambda T. Y estos producen un campo eléctrico. Te hago una pregunta para ti. ¿Por qué es importante? Bueno, el campo eléctrico, por ejemplo, acá vamos hablando de ingeniería, ¿no? Hay ingenieros que diseñan las líneas de transmisión, ¿no? Diseñan los electricistas, ¿no? Bueno, también hay electrónicos que se meten a electricidad, electricistas que se meten a electrónica, hay de todo, ¿no? Entonces, generalmente los ingenieros electricistas diseñan una línea de transmisión. Pregunta para ti. Ellos calculan el campo eléctrico a 1 metro del suelo, en toda esta línea. En toda esta línea calculan el campo eléctrico. El campo eléctrico. ¿Y qué fórmula utilizan? Esta fórmula que está. Esta fórmula. Ya, pregunta para ti. ¿Por qué crees que calculan el campo eléctrico a 1 metro del suelo? Para estudiar los efectos en una persona. Muy bien, efectivamente. Muy bien, sí, es verdad, es verdad. Mira, últimamente con la medicina interviene en la ingeniería, ¿no? En la salud de las personas. Aquí nadie es dueño de la verdad, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de la pandemia, dicen, bueno, la vacuna, ya te vacunas y ya no te pasa nada. No, nadie sabe ahorita. Lo que hay es una efectividad del 90%. ¿Qué cosa es efectividad? Quiere decir pues, que, mira, hay un porcentaje de que puedes estar bien, pero también puedes morir, hay un pequeño porcentaje. Lo mismo pasa aquí. Muchos estudios
científicos dicen que el campo eléctrico, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, producen cáncer, hacen daño a la salud. ¿Ya? Entonces, ya la norma te exige que tú calcules el campo eléctrico a 1 metro del suelo. Yo sé que tú no sabes, pero yo te pregunto por motivarlos. Hay una norma que es el Código Nacional de Electricidad. ¿Tú sabes qué dice el Código Nacional de Electricidad? ¿Cuánto es el campo eléctrico máximo que se puede permitir a 1 metro del suelo? ¿Saben o no saben cuánto es? ¿Qué dicen? ¿Saben o no? No, pues yo no sé, la verdad. ¿Perdón? ¿Sí? Yo no sé, Diego, no sé. Ya muy bien. No, sí estamos conversando, no se sientan mal. Entonces, ustedes digan, no, profe, queremos saber, a ver. El código dice que a 1 metro del suelo, el campo eléctrico debe ser menor o igual a 4 kilovoltios por centímetro. Ya está. Entonces, tú como ingeniero tienes que saber calcular el campo eléctrico a 1 metro del suelo. ¿Y qué vas a utilizar? El curso. Entonces tú lo calculas primero. Entonces, si ves que el campo es muy alto, dices, bueno, tengo que subir un poquito más para arriba las líneas, ¿no? Hasta que te salga y después ya haces también hay estudios mecánicos, pero a nosotros lo que nos interesa es el estudio del campo eléctrico. Entonces, recién se construye la línea. Y una vez que se construye la línea, siempre hay supervisores que vienen y miden el campo eléctrico. Entonces ya muy bien, conforme. Si no, tú como ingeniero, te puedes ir hasta la cárcel. De verdad, ¿tú me crees o no me crees que te puedes ir a la cárcel? Tenemos para hablar toda la mañana. Hay un alumno que, por ejemplo, trabaja en Siemens y él es el encargado él es el encargado de los tomógrafos, ¿no? De la instalación, el estudio, en las clínicas. Y él es responsable. ¿Por qué crees que a ti te dan un título? Cuando te dan un título profesional, tú no creas que ya te salvaste. Tú haces mal alguna cosa, te puedes ir a la cárcel. Entonces, ¿qué pasó con este ingeniero que me viene a la mente? Él instaló un tomógrafo en una clínica, a una niña le hicieron la tomografía y la niña salió del tomógrafo y salió muerta la niña. Ya saben con quién se van primero, ¿no? Con el ingeniero. Y así que él tenía que ir a juicio y con su abogado. Las cosas son así. Al último se demostró de que el que falló fue el que le puso la anestesia. ¿Por qué tienes que poner una anestesia a una niña? Porque los niños son juguetones, pues si tú dentro del tomógrafo tienes que estar quieto y tienes que estar quieto varias horas o minutos. Entonces le ponen anestesia. Bueno, el que le puso la anestesia se fue a la cárcel. Ahora, en el Perú, esto está normado en el mundo, inclusive hay estudios, inclusive en los artículos en internet ves, entras, por ejemplo, dices, campo eléctrico producido por una línea de transmisión. Vas a encontrar miles de trabajos, en todos sitios se hace, en Argentina, Brasil, Chile, China, la India. Entonces, es así. Eso es lo que hacemos nosotros en ingeniería. Jóvenes, no sé si me entendieron el ejemplo. Sí, profe. Sí, entonces ya, sigamos para de acá a poco pasar a ser problemas. También tenemos nosotros carga en la superficie, cargas almacenadas en una superficie, ¿no? Por ejemplo, acá tú observas como un papel y aquí hay cargas en toda esta superficie, S'.
De la misma forma, tú tomas un diferencial de Q aquí, tomas una área muy pequeñita. De hecho, si el área es muy pequeña, la cantidad de carga también es pequeña. Entonces acá hay un diferencial de Q' en un área diferencial de S'. Esto es como si fuera una carga puntual y produce un campo eléctrico. ¿Qué campo eléctrico produce? Este mismo campo eléctrico, esta fórmula que tú ves aquí. ¿De acuerdo? Entonces aplicas esta fórmula si quieres el campo debido a esta carga pequeñita. Ahora, si quieres el campo de todas las cargas, principio de superposición, la integral. Lo interesante es que acá se define un sigma. Sigma es densidad de carga superficial. Sería Coulomb metro cuadrado. Entonces el sigma es una densidad, es diferencial de Q' entre el diferencial de S'. Ya. Ahora, y profe, ¿nosotros vamos a ver eso? Por supuesto, vamos a ver de acá a 3 semanas. Tú como ingeniero, ¿qué necesitas conocer? Necesitas conocer la carga total en una superficie. Entonces tú haces, profesor, ¿y en qué superficies yo voy a calcular el campo, la carga? En los conductores. En los conductores yo te voy a enseñar, cuando avancemos de acá 3, 4 semanas, tú ya vas a estar en la capacidad de calcular la carga en la superficie de los conductores. Eso es el objetivo del curso. Entonces, y profe, ¿para qué me sirve calcular la carga en la superficie de un conductor? Para calcular la capacidad o la capacitancia. La capacitancia es un parámetro importante en ingeniería, ya sea ingeniería eléctrica, electrónica, de telecomunicaciones. Entonces, vamos a aprender a calcular. Primero, ¿qué fórmula vamos a aplicar? Estas mismas fórmulas. O quizás, sí, el campo eléctrico, de hecho. Necesitamos el campo eléctrico y vamos a saber calcular la capacitancia, ¿no? La carga en los conductores. Y después tenemos la densidad de carga volumétrica. Densidad de carga volumétrica. La carga ya está en un volumen ya. La carga eléctrica ya está dentro de un volumen B'. Entonces aquí tú te imaginas que tienes una carga puntual, tomas un volumen pequeñito, un diferencial del volumen, y aquí debe estar contenido una carga muy similar a una carga puntual diferencial de Q'. ¿Cómo vas a calcular el campo eléctrico? Aplicando esta fórmula. ¿Y cómo calculas el campo de toda la carga dentro del volumen? Principio de superposición, haciendo la integral. Y aquí está el campo eléctrico, cómo calcular esto. Entonces, hablamos de una densidad de carga volumétrica. Generalmente se habla de ρ, y es diferencial de Q' entre diferencial del volumen. Densidad de carga volumétrica, ρ. ¿Ya? Yo lo veo fácil y así va a ser el curso y vamos a hacer también problemas. Bien, acá viene algo interesante, algo que posiblemente tú primera vez vas a saber, y también te voy a decir por qué se utiliza MATLAB en la actualidad y cuál es la importancia. Campo eléctrico con MATLAB. Profe, disculpe una consulta. Por si acaso vamos a llevar un pequeño curso con ustedes de MATLAB o ya sería de nuestra propia cuenta porque no hemos llevado en este caso MATLAB. O bueno, de mi parte no he llevado todavía. Ya. Lo he hecho con simuladores nada más. Ya, mire, MATLAB no está dentro del curso, o sea, no va a ser parte de la evaluación. O sea, yo no te voy a decir, mira, una pregunta, a ver, ¿cómo lo harías con MATLAB? No. Sino MATLAB es como una cultura general que yo les explico, ¿no? Un curso sería muy aburrido si el profesor no te trae novedades, ¿no?
Imagínate que un profesor siempre hace lo mismo, siempre hace lo mismo. Y profe, entonces, más que nada más es como para motivar a los alumnos, ¿no? Para decirte, mira, ¿por qué se utilizan los programas de computadora en la actualidad? ¿Cuál es la finalidad? ¿En qué casos se utilizan? Nada más. Me dejo entender. Y aparte que no va a haber mucho tiempo, no va a haber mucho tiempo para entrar con MATLAB, cómo utilizas tú, a no ser que yo les dé pequeñas orientaciones y tú por tu cuenta entras a YouTube. Ustedes saben que en YouTube está todo, ¿no? Que muchas cosas se aprende por YouTube, ya no necesitas muchas veces del profesor. Muy buena pregunta y no sé si ya quedas conforme con la respuesta. El joven que me preguntó. Sí, profe, de verdad, gracias, porque lo hacemos gráfico. Me está agotando la batería, un minuto, voy a conectarla. Ya, entonces, mira, el MATLAB tiene un toolbox, ¿ya? Un toolbox. El MATLAB tiene un toolbox que se llama PDTool. PDTool. ¿Ya? Ese es. Entonces es como el Simulink, por ejemplo. Entonces este PDTool te calcula campo eléctrico, campo magnético, corriente DC, corriente AC. En verdad es toda una especialidad, ¿no? Uno se pasaría años, meses realmente estudiando. Entonces el campo eléctrico te calcula MATLAB, pero vamos a ir más lejos todavía, ¿no? Vamos a ir más lejos en el sentido de que ¿para qué sirve? Entonces aquí se puede ver el potencial y el campo eléctrico de una carga eléctrica de 10 microcoulombs. O sea que hay una carga y esta carga produce un campo eléctrico. Y este es el vector campo eléctrico. O sea, lo que es vector es campo eléctrico. Y te va a producir también unas líneas que se llama el potencial. Potencial lo vamos a ver la siguiente clase. La siguiente clase vamos a ver potencial, ¿no? Porque esta es primera clase, una clase introductoria y ya tengo los problemas suficientes. Mira, a todos nos ha agarrado tercio esto porque yo estaba preocupado, porque el ciclo pasado, por ejemplo, el AID o el ID, me lo proporcionaron minutos antes de comenzar la clase. Y yo estaba, pero de mal humor, ¿no? Dije, no, ¿cómo es posible esto? Ya se disculpa por la pandemia. Y ahora tampoco yo sabía, hasta el domingo, yo estaba de mal humor porque decía, no tengo nada, no tengo ni el ID, no sé ni cómo funciona el univirtual. Y de mala gana, después del almuerzo entré a la computadora y ya estaba el ID, recién estaba el ID, entonces dije, menos mal. Entonces, no te han dado con varios días de anticipación como para prepararte más, ¿no? Entonces, por esa razón no vamos a avanzar mucho en esta clase. También existe un color, el potencial, mira. El potencial es alto, cercano a la carga. Cercano a la carga, mira. Aquí, por ejemplo, es 2.5 por 10 a la 4 voltios aquí. En este color que nosotros vemos, ¿no? Que es medio morado, medio lila. Y es cero prácticamente cuando es celeste. Aquí se ve celeste, mira. Podemos ampliar más. ¿No? Podemos ampliar más esto. Entonces, ¿y cómo utilizas tú? Utilizas esto. Entras al PDTool, escoges la opción electrostática. Aquí haces una circunferencia, si quieres haces un cuadradito, y aquí
MATLAB te va a decir, bueno, ¿qué cosa hay aquí? Tú le vas a decir, aquí va a haber una carga. ¿Cuál es el valor de la carga? Densidad te va a preguntar. Le das la densidad. La permitividad. Como estamos en el electrostática, en el vacío, vas a decir que la permitividad vale 0. Perdón, es su 0. El valor de 8.854 por 10 a la menos 2. Ahora te vas a esta región, fuera de esta circunferencia, o este círculo, y te va a decir la carga. No te va a decir, va a aparecer ahí. Entonces la carga tú le vas a dar 0, porque acá no hay carga. La permitida también le vas a dar aquí. Ya. Entonces vas a hacer tu ventana numérica. Tu ventana numérica le vas a dar qué condición de frontera que vamos a ver después le vas a dar. Eso es todo. Después haces la malla, el enmallado, porque MATLAB trabaja con métodos numéricos, con elementos finitos. Y después que haces el mallado, haces la ejecución y listo. Ahora, MATLAB no es fácil, ¿eh? Es difícil porque supongo que tú quieres el campo eléctrico en este punto. Tienes que hacer un programa. Tienes que hacer un programa para averiguar cuánto es el campo eléctrico aquí. Yo he hecho esos programas, todo eso, pero es pesado realmente. Ahora hay otros programas profesionales que superan al MATLAB, como por ejemplo el Maxwell, ANSYS Maxwell, que también lo conozco, donde ya tú te dices en qué punto quieres el campo eléctrico, ellos ya te hacen el cálculo, ¿no? El programa mismo te hace el cálculo. Aquí observamos dos cargas, una carga positiva y una carga negativa. Esta es la carga positiva, y esta es la carga negativa. Observa, el campo eléctrico va de la carga positiva hacia la carga negativa. Ahora, aquí salió esto, bueno, pues MATLAB no es tan bueno dibujando las flechas, ¿no? Por ejemplo, aquí te sale un poco más grande, ¿no? Entonces, es así, ¿ya? Entonces tienes carga positiva, carga negativa, y cómo va el campo eléctrico de la carga positiva a la carga negativa. Ya, ¿qué más vamos a hablar? Entonces, a ver, les haría una pregunta a ustedes, como motivarlos, ¿no? ¿Por qué se utilizaría las herramientas computacionales para calcular el campo eléctrico? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Para ahorrar tiempo, profe. En cierta forma, sí. Y para una mayor precisión. También. Es que si lo hacemos por métodos computacionales tendríamos como que una simulación que podría pasar así en el caso de llevarlo ya a lo real. Ya sabemos qué es lo que puede pasar, qué es lo que no, como que previendo algunos aspectos, supongo. También. Sí, ya. Muy bien, les agradezco. Sí, lo que ustedes han dicho tiene bastante sentido. Ustedes intuitivamente han dicho por qué se utiliza, pero hay un aspecto que quisiera agregar más importante. ¿Sabes cuál es? Mira, existen problemas en ingeniería donde la solución analítica te demora, pues, varios años. Mira, te pongo un ejemplo. Tú, cuando vas a calcular el campo eléctrico, tienes una esfera perfecta que tiene una carga, tienes una carga puntual, pero en la vida diaria, en la realidad, los equipos no son esféricos. Los equipos son rectangulares, tienen diferentes formas, y se cumple la ley de Coulomb, se cumple la fórmula del campo, se cumple, y calcúlalo analíticamente. No se puede. Tú dices, no se puede. Tú trabajas en una empresa y necesitas calcular la capacitancia. El empresario te dice, joven, mira, ingeniero, que queremos calcular la capacitancia de este sistema. O sea, hay que calcular el campo eléctrico y después la carga. Tú le dices, mire, yo lo voy a calcular, no sé cuándo lo terminaré. ¿Qué? Te voy a decir, no sabes cuándo. No, lo quiero para mañana. Mañana ya me están pidiendo ya respuesta, así es que podemos hacerlo. Entonces, ¿qué haces tú? Utilizas herramientas computacionales. Porque los métodos numéricos que utilizan los programas no lo hacen analíticamente.
lo hacen con métodos numéricos, el curso que tú has llevado, vas a llevar o estás llevando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, antiguamente, ¿qué se hacía? Tú eras ingeniero, no hacías tu programa de métodos numéricos. Mira, y quizás así como van las cosas, es probable que el curso de métodos numéricos cambie. Es probable que al próximo año te diga, mira, métodos numéricos ya no, ya se anula. Vamos a llevar software computador, o sea, cómo calculas tú ya, entonces. Ahora, tú también puedes hacer mediante métodos numéricos, mediante programas, pero te hace demorar también, porque se supone que esos programas, esos softwares, han sido hechos por científicos, ¿no? Han sido hechos por empresas, entonces ellos programan mejor que nosotros, ¿no? Quizás nosotros lo superemos, no sé, pero mientras pruebas si es que tú eres mejor que ellos, te vas a demorar. Entonces, esos software son rápidos, rapidísimos. Eso es lo que están utilizando los ingenieros en la actualidad. Eso es lo que yo he utilizado antes de la pandemia. Yo asesoraba una empresa y calculaba capacitancias, inductancias, reactancias. Lo hacía con MATLAB y también lo hacía sin MATLAB. Cuando los ingenieros veían que yo hacía con MATLAB, me decían mis respetos, a MATLAB es duro, es yuca. Entonces, eso es. Estamos de acuerdo. Entonces, eso es el curso del futuro, eso. O sea, va a llegar un momento en que tú ya vas a tener que conocer eso para cuando trabajes en una empresa para que utilices. A ver, como estamos conversando, dime tú una cosa, ¿qué otros programas tú de computacionales sabes utilizar o has utilizado? Mencióname. ¿Que no has usado nada tú? ¿Programa Pero computacionales honestamente, o quiere simuladores? No entiendo. Igual, simuladores, es igual. Multisim, profe, Multisim, Proteus. Ya, muy Proteus, bien. Multisync, Ya ves, te das cuenta. AutoCAD. AutoCAD, Inventor. Entonces también para electromagnetismo, inclusive si tú eres electrónico o de tele, para antenas también ya hay programas. Ya hay programas. Para campo eléctrico hay, ya te dije, MATLAB. ¿Y qué más tenemos? Tenemos Maxwell, ANSYS Maxwell. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué te digo? Yo tengo que hablarte del programa de nuestro curso. Yo no te voy a hablar ahorita de programas de antenas, porque no, el curso es campo eléctrico. ¿Ya? Y cuando entremos al campo magnético, también te voy a mostrar simulaciones para campo magnético, inclusive algunos otros programas aparte del MATLAB, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces hemos hecho una cultura general de todo lo que se utiliza. Sigamos. Mira, tú ahora puedes seguir avanzando, puedes ya por tu cuenta, y yo de hecho voy a hacer problemas, voy a hacer teoría también, pero también sería bueno que tú estudies por tu cuenta. Acá tienes, después sigue la ley de Gauss, después simulación de algunos problemas. Esta es una simulación con MATLAB, potencial, electrostático, campos eléctricos en medios conductores. Evidentemente, esto no se va a hacer en una clase, ¿no? Sino te muestro para que tú vayas adelantando. Vamos a hacer problemas ahora, ¿ya? Vamos a hacer problemas. Aquí te tengo listo unos problemitas que también están en la versión explícita. Y esto, por ejemplo, era cuando el primer seminario que yo hice en el curso de electromagnetismo 1, que aquí está teoría de campos, ¿no? Pero hay que cambiar esto. En el primer seminario yo dije, bueno, voy a aprovechar para hacer también en la teoría, ¿no? El alumno gana porque se va a hacer teoría y encima problemas, tú sales ganando. Problema 01, determinar el campo eléctrico de una carga lineal infinita recta con densidad lineal lambda constante. Problema 2, determine el campo eléctrico en todo el espacio producido por una distribución de carga uniforme, superficial localizado en todo el plano XY con densidad de cargas
superficial sigma constante. Problema 3, determine el campo eléctrico axial producido por una distribución de carga lineal uniforme con densidad lambda distribuida en una espira circular de radio A. Problema 4, una distribución de carga superficial. Bueno, vamos a resolver todos estos problemas, ¿ya? Vamos a resolver el problema número 1. Después, que resolvamos el problema número 1, damos la aplicación. Vamos a hacer una pequeña pausa porque ya mi garganta está seca. Después voy a salir a tomar un poquito de agua, un cafecito, algo. Pero vamos haciendo el problema número 1. ¿Ya? Entonces tenemos el problema 1. Determina el campo eléctrico de una carga lineal infinita recta con densidad lambda constante. Vamos aquí. Esto también está en los apuntes, pero depende cómo les agrade a ustedes, si tipeado o si con lapicero. Bien, te voy explicando. Jóvenes, una pregunta. El ciclo pasado a veces algunas figuras no se veían. Me decían, profesor, no veo nada. No sé si distinguen esta solución, este tipeo. Perdón, esta escritura a mano alzada. Sí, profesor. Ya está. Mira, yo lo haría de esta manera. Carga lineal recta infinita con densidad de carga lambda constante. Toda la carga lo pondría en el eje Z, pero yo no haría infinito, sino haría desde menos L hasta L. Después haría que L tienda al infinito. Entonces, ¿qué hago? Aquí coloco un diferencial de Q'. Diferencial de Q', justo como estamos haciendo nosotros, este diferencial de Q' ocupa una longitud diferencial de R'. Diferencial de R'. Entonces, a mí me interesa dónde se localiza esta carga. Necesito saber su ubicación. Entonces utilizo el vector R'. El R' es la ubicación donde está la carga. Este R' debe tener una altura. Como estoy en el eje Z, la altura va a ser Z'. Pero aquí no te confundas. Z' es altura, pero no es vector. El R' sí es un vector. Trabajamos con vectores. Y este diferencial de R' también es un vector. Mientras tanto, ¿cómo se calcula el campo eléctrico producido por una carga diferencial de Q'? La fórmula que nosotros hemos aprendido. Si estás en este punto, el diferencial de E va a ser diferencial de Q', 4π epsilon 0 por R al cuadrado. ¿No? Correcta la fórmula. Entonces, por ejemplo, un problema se puede resolver en forma escalar. Alguien, por ejemplo, puede observar, decir, profesor, un momentito, a usted le falta la dirección, pues, le falta aquí su vector y su vector unitario, ¿no? Pero puedes resolverlo sin considerar eso, ¿no? ¿Cómo? Mira, tú puedes decir, este es el módulo. ¿Y cuál es la dirección? Acá está la dirección. Esta es la dirección colineal. Ahí. Veamos el vector R. Esto es importante. Este tema que voy a tratar aquí es importante y este es análisis vectorial. Esto es análisis vectorial, jóvenes. Entonces, como no se ha hecho análisis vectorial, no se va a hacer tampoco. Entonces, quiero explicarte esto. El R' es un vector cuya amplitud es Z'. Pero el R' es un vector y aquí le pones el vector unitario Z con su sombrerito, o usted lo conoce como K también, ¿no? Como K. Yo utilizo en lugar de K, Z, porque es más fácil de memorizar. Entonces, vector unitario Z. Si te preguntan cuál es el módulo, este es vector, este es módulo. El módulo va a ser Z'. ¿Cómo calculas el diferencial de R'? Esto, jóvenes, esto es delicado. Esta explicación que te doy se aplica para todos los problemas. Aquí no hay que me pareció, ¿no? Que si es Z', el diferencial de R es Z'. No, tienes que demostrar.
Entonces, ¿cómo calculas el diferencial de R'? El diferencial de R' va a ser diferencial del vector R'. El vector R' está constituido por su módulo, que es Z', y su vector unitario. Tienes que aplicar aquí el diferencial de un producto. En verdad, aquí lo que te va a salir es diferencial de Z' por el vector unitario Z. Llamémosle K por esta vez. Más Z', ahora Z', por el diferencial del vector unitario. Ocurre que el K es un vector constante, es un vector que nunca cambia. Entonces, este es cero. Este es cero. Entonces te queda esto nada más. Esto es fácil aquí, pero cuando tengas otro, por ejemplo, un recorrido circular, ahí sí tienes que aplicar esta fórmula. Entonces, queda esto nada más. Por eso es que queda esto. No es que me parece, no, se tiene que demostrar. Ahora, con esto no te estoy diciendo que en los exámenes todo quiero que lo demuestres, no. ¿Por qué tienes que demostrar tú? Porque si tú recurres a tu intuición, te puedes equivocar. Ahora, en cosas que tú ya sabes la demostración, ya sigue para adelante nomás, no demuestres. Entonces, el diferencial de R' sale diferencial de Z', vector unitario Z. Si te preguntan cuánto es el módulo, porque acá lo que interesa es el módulo, date cuenta. El módulo del diferencial de R' es diferencial de Z'. Lambda es dato. Lambda es diferencial de Q entre diferencial de R'. Pero diferencial de R' es diferencial de Z'. Entonces ya está hasta aquí, ya cómo se va a resolver el problema. Jóvenes, no sé si me entendieron o tienen alguna pregunta. Sí, profe. Ya está. Vamos aquí. Mira. Profe, Sí, una consulta. En este caso, cuando vemos que son, por ejemplo, son simétricos en algún tipo de eje, ¿es necesario evaluarlo o simplemente lo tomamos como cero de frente? Lo tomas como cero, a eso vamos. Por ejemplo, aquí, no sé si tu pregunta coincide con lo que yo quiero explicar. Tú aquí, con esta fórmula, tú estás calculando el campo en este campo. Pero este campo tiene dos componentes. Tiene una componente radial y una componente axial. Entonces, vas a demorarte en calcular. Si tú demuestras que no existe esta componente, entonces si no existe quiere decir que su valor es cero, entonces no pierdas el tiempo. No, de hecho vas a llegar a la respuesta, pero te vas a demorar y en un examen, en una práctica es importante y ahora más que es virtual, imagínate que tú tienes que tomar fotos y tienes que colgar y si tu internet es lento, yo me imagino lo que estás pasando realmente. Entonces, vamos a aplicar simetría. ¿Qué cosa es simetría? Simetría quiere decir tú vas a aplicar un razonamiento, es como una pequeña demostración y vas a demostrar que el campo en una dirección es cero, no existe y por lo tanto ya no lo calcules. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aplicar simetría. Mira, si acá tenemos un diferencial de Q, a una misma distancia desde el origen de coordenadas tenemos también el diferencial de Q. Entonces, este diferencial de Q va a producir un campo eléctrico en esta dirección. Y si existió acá una pareja, en verdad, toda la línea está constituida por muchas parejas. Entonces, por ejemplo, acá hay otro diferencial de Q, acá hay otro diferencial de Q, acá hay otro diferencial de Q, acá hay otro diferencial de Q. Entonces, se va a cumplir en verdad, para siempre se va a cumplir el razonamiento que vamos a aplicar ahora.
Entonces, como tú tienes acá un diferencial de E, que tiene esta dirección, se observa de que el campo, para estas dos cargas, el campo axial se va a cancelar, porque este va a producir para arriba, este va a producir para abajo, no va a haber, se va a anular. En cambio, el componente radial sí va a existir, va a ser la componente de cada uno y se va a sumar. Ese razonamiento solamente te sirve a ti. No te confundas acá que es el doble, que no. Simplemente este razonamiento sirve para darte cuenta que abócate solamente a calcular el campo en la dirección radial. Aquí, por ejemplo, se menciona, ¿no? En la figura se observa que el campo neto tiene la dirección ρ. Ese es el campo neto. Entonces, esto que tú lo tenías aquí, calcula solamente la componente en la dirección radial. Entonces, ¿cómo calculamos? Aplicamos trigonometría, diferencial de R es diferencial de coseno de alfa, este ángulo alfa. Acá tienes alfa, acá tienes alfa. Y el coseno de alfa es fácil de calcular, es ρ entre R. Observa, trigonometría, ρ entre R. Entonces, reemplazas tu diferencial de E. Aparte, diferencial de Q aprovechas para expresar como lambda diferencial de Z', y tienes lambda rho diferencial de Z', 4 pi epsilon sub 0 R al cubo. R lo aplicas con el teorema de Pitágoras. Z al cuadrado más R al cuadrado a la 3 medios. Ya está. Y mira, se redujo a una integral. Este es el campo debido a un diferencial de Q. Si tú quieres el campo debido a toda la línea, desde menos L hasta L, haces una integral. Una integral es lambda por ρ, 4 pi epsilon sub 0, integral desde menos L hasta L, diferencial de Z', entre ρ al cuadrado más Z' al cuadrado a la 3 medios. Mira, esto no es difícil. Facilito no es difícil tampoco. Ya, esto es fácil. Sale este valor al aplicar los límites. Ahora tú haces que L tienda al infinito. L tienda al infinito. Haces un límite y te sale este valor. El campo eléctrico es lambda 2 pi epsilon sub 0 ρ en la dirección. Por ejemplo, este cálculo o esta fórmula tú lo vas a ver en los artículos, ya sea en la IEEE, ya sea en cualquier otra revista que lo han colgado en internet. Esto es lo que utilizan los ingenieros, esta formulita, para calcular el campo eléctrico de una línea de transmisión. Acuérdate la línea de transmisión que nosotros hemos visto. Acá está la persona. Y tenemos acá la línea de transmisión. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el lambda. Aquí tenemos el lambda. Entonces, aquí tendrías tu distancia ρ. Y esta formulita tendrías que utilizar. Mira, nosotros no hemos descubierto la pólvora. Ya, antes que nosotros, inclusive yo, antes que nazcas tú, ya la gente hacía cálculos. Entonces, quizás tú ahorita tendrás una duda y no me lo manifiestas. ¿Cuál es tu duda? Profesor, la línea de transmisión no es un segmento recto, sino es como una catenaria, ¿no? Si tú has visto las líneas en la calle. ¿O me equivoco? Jóvenes, les estoy preguntando, ¿qué dicen ustedes? ¿Tú la línea que has visto es recta o por el peso de los conductores forma una pancita, una catenaria? Y profe, dice forma. Ya, entonces, ¿cómo resuelven ese problema? Profe, esto es para una corriente recta, para una carga lineal recta, pero tenemos esto. ¿Cómo creen que ustedes resuelven los ingenieros? Yo sé que tú tienes la respuesta. ¿Aproximando? Aproximando. Tomando diferenciales, partes muy pequeñas y analizando respecto a ello. También, pero hay otra forma más simple. ¿Coordenadas polares? No,
Más Así, fácil. haciendo tendría que sea al infinito, como si fuese una recta, No, o sea, con respecto a algo. no. Vamos con la respuesta. Les agradezco. Francamente, ustedes me he dado cuenta que son empeñosazos, o sea, ustedes ya se van por la perfección. Voy a atacar el problema tal como es. No, no. Es más simple. ¿Sabes cuál es? Mira, escúchame. Lo que hace es se toma una altura promedio. La altura efectiva, ahí está. No es el máximo, tampoco es el mínimo. Una altura efectiva promedio. Inclusive tiene su demostración esto también en línea de transmisión. Tiene su demostración muy bonita. Mira, el efecto de esto va a ser una altura efectiva. Y utilizan la altura efectiva, que ya te he dicho, no es el máximo ni tampoco es el mínimo, es intermedio. Y así, ahora se aplican esta forma. Así es como hacen, jóvenes. Profesor, ¿y cómo calculan la altura efectiva? Eh, es una demostración, ya te he dicho que no me acuerdo en estos momentos, que creo que le llaman la flecha, y me parece que es la altura máxima menos 2/3 de la flecha. La flecha es la longitud de la pancita. Ahora, al igual que ustedes son empeñosos, yo también soy empeñoso. Yo he calculado el campo eléctrico de una línea de transmisión considerando la catenaria. Sí, considerando la catenaria, tomando diferenciales. Y yo hice el campo magnético de una línea de transmisión considerando la catenaria, y lo presenté a la IEEE el año 2017, creo, y me aceptaron. Me aceptaron y por suerte se hizo en Lima, en el hotel, Swiss Hotel, y fui, expuse mi trabajo, todo. Y después presenté otro trabajo ya con el campo eléctrico, considerando la catenaria, pero la regla de la UNI ya cambió. ¿Cuál fue la regla? Tienes que escribir el paper y tienes que entregar al Instituto de Investigación. Nosotros ya nos encargamos de buscar la revista y hasta ahora se están encargando, fíjate. Mejor yo le hubiera mandado una revista y ya me hubieran aceptado. El problema después es cuando te aceptan, si tienes que viajar a otro país, supongamos que no hay pandemia, inclusive ahora podría ser, porque ya se está viajando, ¿quién te pone la plata? Tú ya sabes que la UNI no te pone la plata, por favor. Así es. Ya, jóvenes, yo quiero tomar un poquito de agua y posiblemente ustedes quieran también tomar un juguito, algo, antes del almuerzo. Vamos a hacer un pequeño descanso, ¿les parece? ¿De cuánto tiempo sería, disculpe, profe? Sería de unos 15 minutos, ¿no? Para después hacer los otros problemas y indicarte cuál es la aplicación. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya está. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Recording stopped.
Jóvenes, ¿me escuchan? Profesor. Bien, Sí, bien, profesor. vamos a retornar nuevamente y vamos a hacer más problemas y aplicaciones con MATLAB y cuál es la utilidad y vamos a aprender, de hecho, ¿no? Ya estamos aprendiendo. Vamos a hacer el segundo problema. El problema número 2 es, el problema número 1, por ejemplo, ya sabes dónde se aplica. Se aplica en líneas de transmisión. ¿Ok? Los que sean, por ejemplo, electricistas y llevan el curso de sistemas de potencia, será séptimo ciclo, octavo, van a ver la línea de transmisión con la carga lambda. Vamos con otro problema número 2, que tiene que ver con líneas de transmisión de placas paralelas conductoras, que también cuando lleven línea de transmisión van a ver ese curso, los electrónicos. Determina el campo eléctrico en todo el espacio producido por una distribución de carga uniforme superficial localizado en todo el plano XY con densidad superficial sigma constante. Vamos con el problema número 2. Minuto. Recording in progress. Vamos a continuar con la grabación. Ya. Bien, este es el problema número 2. Para no cansarte, voy a explicarte de una forma simple, ¿no? Porque se involucra muchas variables. Te dicen que la carga está en todo el plano XY. En todo el plano XY, ahí está el plano XY. Y la densidad de carga es sigma. Densidad de carga superficial, sigma. Entonces, ¿qué haces tú? Lo que hacemos es tomamos un área pequeñita, un diferencial de S, y aquí va a estar almacenada una carga muy pequeña, un diferencial de Q. ¿Estamos? Diferencial de S', diferencial de Q prima. Aquí tenemos el vector R'. Evidentemente esto es variable, esto tiene varias localizaciones, estamos tomando una nada más, el vector R'. Ese vector R' va a tener como coordenadas X', Y', que son variables, y no tiene altura. O sea, en cuanto a la componente Z va a ser 0. O sea, X', Y', 0. Y su diferencial de superficie va a ser un rectángulo. Cuando tú estás en rectangulares, trabajas con áreas rectangulares. Su diferencial de superficie va a ser diferencial de X', diferencial de Y'. El campo eléctrico producido por esta carga puntual en un punto del eje Z. Ahora, aquí tú puedes tomar cualquier punto del espacio. A una misma altura el campo no va a cambiar porque el plano es infinito. Es como tú estás en alta mar, por ejemplo. En alta mar tú no puedes decir este punto es diferente del otro, ¿no? Porque todo es el océano, ¿no? O sea, cualquier punto es el mismo. Entonces, aquí el punto vamos a escoger en el eje Z por comodidad, para que los cálculos sean más fáciles. ¿Y qué pasa si no lo tomas? Igual también sale. Entonces, la coordenada de este punto va a ser 00Z o 00D, como quieras, ¿no? En este caso se ha puesto 00D. Ya. Listo. Ya así tienes que plantear tú. ¿Y cómo va a ser el campo eléctrico? El diferencial de E va a ser diferencial de Q', sí, esta carga que tú ves aquí, por el vector R mayúscula entre 4pi epsilon sub 0 R al cubo. Diferencial de Q' es sigma diferencial de S', o sigma es diferencial de Q' entre diferencial de S'. Entonces, esto lo vas a reemplazar. Ahora, ¿y a qué es igual el R mayúscula? El R mayúscula, vector, es R menos R'. Pero el vector R tiene coordenada 0, 0, D.
Entonces tienes que restar este punto menos este punto que está acá. O sea, te va a salir menos x' en la dirección x, menos y' en la dirección y, más d en la dirección z. Y el r al cubo, porque acá también está el r al cubo, fácil es esto elevado la raíz cuadrada elevado al cubo. X' al cuadrado más y, listo. Y reemplazas en la fórmula. Diferencial de q como sigma, diferencial de x, diferencial de y'. Aquí reemplazas el vector r y aquí lo que ya tenemos nosotros calculado. Jóvenes, no sé si tienes alguna pregunta. ¿Todo bien, no es cierto? Muy bien. Aquí tú vas a tener tres integrales. Una integral con respecto a x', con respecto a y', con respecto a z. ¿Ya? Aquí está otra forma explícita sacando, bueno, acá ya está la integral. Como es todo el plano XY, todo el plano XY, el X varía desde menos infinito a infinito, el Y' varía de menos infinito a infinito. Tenemos esta integral que está acá. Ahora, las dos primeros integrales son ceros. Ya, matemáticas, eso sabes por qué, ¿no? La función es impar, la función que se va a integrar es impar. Y te queda una sola. Esta integral, aquí sale el d, sale el vector unitario z, tienes diferencial de x', diferencial de y', entre x' al cuadrado más y' al cuadrado más d al cuadrado a la 3 medios. Primero integras con respecto a x o con respecto a y, después con respecto a x, créeme que muy difícil no es, facilito tampoco es, más o menos, ¿no? Entonces te sale sigma entre 2 veces epsilon sub 0 en la dirección z. Tú has calculado arriba y sale para arriba el campo eléctrico. Aquí también podrías haber aplicado simetría, de hecho. Si tú lo calculas en la parte inferior, el campo va a ser para abajo. Entonces, aquí está la solución completa. El campo eléctrico vale sigma entre 2 veces epsilon sub 0, vector unitario z, para z mayor que 0. Y en la parte inferior, menos sigma 2 veces epsilon sub 0, vector unitario z, para z menor que 0. Jóvenes, contéstame sí o no, ¿no? ¿Me has entendido? ¿Tienes alguna pregunta? Todo claro, profe. Ya. Profesor, Sí, te escucho. teorema de Gauss, ¿no? Sí, no te escuché, perdón, disculpa. Que para esto también se puede utilizar el teorema de Gauss. Sí, la ley de Gauss también se puede utilizar, efectivamente. Inclusive la próxima semana creo que lo vamos a resolver con la ley de Gauss. Sí, tienes razón. Por ejemplo, aquí hay una prueba de que los alumnos pueden ir adelantándose un poco en el curso. ¿Ya? También se puede utilizar otro método más simple que vamos a ver a continuación. Aquí mismo vamos a ver. Mira, por ejemplo, si acá observamos, mire, profe, se trabaja mucho, la verdad. Vectores hay que saber, tienes dos integrales y tienes tres integrales y tienes que darte cuenta que dos integrales son 0 y qué pasa si no te das cuenta, ya. Y tienes una integral doble y da menos infinito a infinito y la probabilidad que te equivoques es bastante, ¿no? Y no llegues a la respuesta. Aquí hay otro método que te quiero enseñar, ¿ya? Y yo me quedaría conforme si nos quedamos aquí haciendo el otro problema, ¿no? Porque tú sabes, explicando también uno se demora, ¿no? ¿Sabes que hay otra forma? Y esto también vas a aplicar en el curso tú. Es el mismo problema. Campo eléctrico producido por un plano infinito cargado con una densidad sigma, ¿ya? ¿Sabes cómo puedes hacer? Puedes hacer de la siguiente manera. Puedes considerar el plano como un conjunto de cargas lineales rectas.
Aquí, por ejemplo, ves una carga lineal recta. Mira, escribir no es fácil, es un poquito difícil. Acá yo hubiera escrito un comentario. El comentario hubiera sido el siguiente, ¿no? Se puede considerar el plano cargado con sigma como un conjunto de cargas lineales infinitas. ¿Ya? Y también sale el problema y probablemente más rápido, ¿no? O si no es más rápido, no tienes que hacer tantas integrales, ¿ya? Entonces, jóvenes, me interrumpe si algo no entiendes tú, por favor. Entonces, acá tienes tú tu carga lineal. Le vas a llamar lambda. Lambda no es dato. Profe, lambda no es dato. Te voy a enseñar cómo relacionas el lambda con el sigma, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos lambda. Esto es importante. Lambda no es dato. Aquí estamos en problemas. Entonces te voy a enseñar cómo relacionas lambda con el sigma para que en lo sucesivo, en las prácticas, apliques de esa manera. Aquí está el razonamiento. Presta atención. Mira, supongamos que tú tienes allá y esta línea, de hecho va a tener un espesor diferencial de I'. Por ejemplo, va a estar aquí a una distancia I', del eje X, a una distancia I', y va a tener un pequeño espesor diferencial de I'. ¿Ya? Estamos. Listo. ¿Cómo relacionamos lambda con sigma? ¿Ya? Aquí, la primera pregunta. Yo mismo me voy a formular las preguntas. Acá, no quiere escribir. ¿Cómo se relaciona sigma con lambda? ¿Cómo se relaciona sigma con lambda? ¿Cómo se relaciona sigma con lambda? Ya. Te voy a enseñar, mira. Tú acá tienes, imagínate un segmento, una superficie con carga sigma. Es una superficie, su densidad de carga es sigma. Esta superficie tiene una longitud L, un lado L, y un ancho diferencial de I'. Entonces, yo sé que la carga es la densidad de carga por el área. Entonces, colocas así, aquí sigma por el área. El área es L diferencial de I. Muy bien, correcto. Pero el diferencial de I es tan pequeño, que puedes obviar. Mira, es tan pequeño que puedes obviar. Puedo hacerme el de la vista gorda, ¿no? No lo vi o lo considero como muy pequeño, lo considero imperceptible, no se puede ver. Entonces, aquí estaría la figura. O sea, aquí ya no ves entonces, pero aquí solo ves una línea, cuya longitud es L. Pero si es una línea, ya no puede tener carga superficial, porque la carga superficial debe estar en una superficie. Va a tener una carga lambda. ¿Y cuál sería la carga total? Lambda por la longitud de L. Y las dos cargas aproximadamente son las mismas. Entonces tú igualas. Si tú igualas, tú vas a igualar, ¿no? Igual. Entonces el L se va a cancelar. Entonces el lambda vale sigma diferencial de I. Esto aplica siempre. Esto aplica siempre. Ya. Ahora, el campo eléctrico de una carga lineal recta infinita con densidad lambda sabemos que este segmento va a producir un campo eléctrico así, mira. Aquí se supone que hay una distancia ρ. Así va a ser.
Y esto es lo que hemos resuelto el problema anterior, ¿no? Mira. O que diga el primer problema de la carga lineal. El campo es lambda 2 pi epsilon sub 0 rho. Entonces tú lo que vas a hacer es, vas a utilizar la fórmula ya. Diferencial de es lambda 2 pi epsilon sub 0 rho. Y el lambda es sigma diferencial de I'. Este campo eléctrico apunta en esta dirección. Entonces aquí, acuérdate, el problema 1 aplicamos una simetría. Ocurre que al otro lado también hay una carga lineal lambda que te va a producir un campo en esta dirección. Y por lo tanto, la componente radial o la componente en la dirección Y se va a ir. Te va a quedar la componente en la dirección Z. Entonces, en la figura se observa que el campo neto tiene la dirección Z. Entonces, sería diferencial de E coseno de alfa. Y el coseno de alfa, que es igual al coseno de alfa, es Z o D entre rho. Ya, aquí le he puesto Z entre rho, ¿no? Bueno, puedes poner D o Z. Ya, entonces, ¿cuánto es? Ah, es Z, Z es, Z. Entonces tenemos Z entre rho. Entonces vamos a tener abajo rho al cuadrado. Ahora, el rho, ¿a qué es igual el rho? Aplicas el teorema de Pitágoras. Y' al cuadrado más Z al cuadrado. Entonces acá tienes de esta manera. El campo eléctrico en todo el plano será la integral. Integras, saca sigma para afuera, Z, 2 pi epsilon sub 0. La integral es de menos infinito a infinito, diferencial de I' al cuadrado más Z al cuadrado. Por lo menos este es más fácil de memorizar. Eso es 1 entre Z', tangente a la menos 1 de I' entre Z. Ahí está. Z con el Z se va, tangente a la menos 1. Esto es pi medios menos pi medios, pi simplemente te sale. Entonces con el pi se va, te sale sigma entre 2 veces epsilon sub 0. Y el campo eléctrico sale la misma respuesta. Jóvenes, no sé si me entendieron o tienen alguna duda. Por mi parte, la profesora, todo claro. Ya. Muy bien, entonces aquí vamos a seguir avanzando. Posiblemente y a mí me gustaría hablar más. Mira, tú el problema número 3, tú ya lo puedes leer, tranquilo, lo puedes leer. O sea, ya lo puedes entender ya. El problema 4 también lo puedes entender. Estamos. Entonces, lo que a mí me interesa es decirte dónde vas a ver este plano. ¿Dónde lo vas a ver? ¿Ya? Este plano, tú lo vas a ver en la línea de transmisión de placas paralelas conductoras. ¿Ya? La línea de transmisión de placas paralelas conductoras, si tú eres electrónico, ¿por qué es importante esto? Nosotros tenemos que proyectarnos. ¿Qué cosa es proyectarnos? Cuando tú lleves, por ejemplo, el curso de electromagnetismo 2, ahí vas a ver línea de transmisión. Y vas a tocar el tema de línea de transmisión de placas paralelas conductoras. Inclusive en los libros también vas a ver eso. Entonces, tu requisito para que entiendas la línea de transmisión es saber calcular el campo eléctrico de esa línea de transmisión y saber calcular también el campo magnético. El campo eléctrico vamos a aprender en esta clase y el campo magnético lo vamos a aprender después del parcial. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los ingenieros, ¿cómo trabajan? Los ingenieros hacen, yo te he dicho, se hace aproximaciones. Consideran una línea de transmisión, un conductor, una placa muy grande. Es tan grande que aproximas como si fuera infinito. Esta es la placa superior. Y la placa inferior está abajo. ¿Me entiendes? Entonces, la placa superior tiene una carga positiva.
sigma. Y la carga inferior tiene carga negativa, menos sigma. Esa es la línea de transmisión. ¿Estamos? Entonces, acá está el razonamiento, cómo calculas la línea de transmisión. Esto ya lo vas a estudiar por tu cuenta. ¿Ya? Allá, te quiero mencionar un comentario. Tú lo que vas a tener es, el siguiente problema es una espira cargada con lambda. Una espira. Y aquí está el procedimiento, cómo se calcula el campo eléctrico. Y también tú podrías calcular el plano considerando espiras en lugar de corrientes, cargas lineales, cargas tipo espira. Tendrías que utilizar el resultado que obtienes de aquí. Llegas a la misma respuesta. Entonces, lo que te quiero explicar, aplicación en línea de transmisión de placas paralelas conductoras. Justo acá lo que te quiero explicar, esta figura. Tú acá vas a hacer una línea de transmisión, tiene una carga sigma, y esta carga sigma te va a producir campo eléctrico para arriba, te va a producir campo eléctrico para abajo, y el conductor que vas a colocar en la parte inferior, es el sigma es negativo, su carga es negativa. Si es negativa, el campo eléctrico en la parte superior ya no va a ser para arriba, sino va a ser para abajo. Y en la parte inferior ya no va a ser para abajo, sino va a ser para arriba. No sé si eso me entiendes. Entonces, tú lo vas a superponer los dos. Vas a superponer, vas a colocar uno justo debajo. Lo que va a pasar es que aquí, como el campo está para abajo, y aquí el campo también está para abajo, aquí se va a sumar. Como en la parte externa el campo está para arriba y el campo está para abajo, aquí se va a anular. En la parte inferior de ambos conductores, el campo eléctrico está subiendo para arriba aquí y aquí está bajando, se va a anular. Entonces, el campo eléctrico en una línea de transmisión, el campo eléctrico va a ser menos sigma entre epsilon cero. Porque va a ser el doble, vas a tener dos veces. Entonces, eso necesitas conocer tú cuando lleves línea de transmisión. Ahora, pero tú puedes decir, no, profe, pero un momentito, las placas que tú ves en la vida diaria no son infinitas. Sí, pero ¿qué pasa? Que ingeniería es una aproximación, ¿no? Es decir, ¿cuándo consideras infinito? Cuando la separación entre las placas es muy pequeña, entonces esto lo puedes considerar como si fuera infinito, y es una aproximación, ¿ya? Es una aproximación que se utiliza en ingeniería. Ya, pero entonces vamos nuevamente a las copias. Acá no es simulado, pero se puede simular placas infinitas. Lo que yo te quiero decir es que, por ejemplo, esta es una simulación con MATLAB de... Esto sí es real, ¿no? Acá tenemos una carga se supone que es un... MATLAB, ¿cómo lo considera? Lo considera esto un espesor, una longitud, y la profundidad lo considera por unidad de longitud. O sea, tú puedes la profundidad considerar multiplicar si es 2 metros, ¿no? Entonces aquí tú tienes carga positiva y acá tienes carga negativa. El campo eléctrico, fíjate cómo va. El campo eléctrico va así. Y estas son las líneas equipotenciales, las líneas del potencial. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo, que si a ti, por ejemplo, tú trabajas en una empresa, ¿no? Y te dicen, mira, yo no quiero considerar que las placas son infinitas, no quiero hacer la aproximación, quiero el valor exacto. Entonces tú, si quieres el valor exacto, tú simplemente dibujas en tu software la longitud real y calculas el campo eléctrico. Mira, el campo eléctrico, como no es como uno dice siempre para abajo, ¿no? Sino aquí
El campo eléctrico va formando un ángulo acá, mira, así va entrando, así va entrando. Casualmente, esa es la utilidad de utilizar los software, de utilizar los programas de computadora, ¿no? Lo que estamos haciendo es nos estamos proyectando para el futuro. O sea, ¿qué es el futuro? Cuando tú termines tu carrera, por ejemplo, te vayas a una empresa y te encuentres con esos problemas, tú vas a decir, no, el profesor me enseñó que hay una forma de calcular. Entonces, ¿cuál va a ser tu objetivo? Te vas a buscar programas, ¿ya? Y no es necesario decirte dónde lo vas a conseguir, ¿no? Inclusive tú puedes bajar los programas. Siempre hay alguien que lo cuelga. Entonces vas a afrontar los problemas, vas a resolver los problemas de ingeniería. Así es, jóvenes. Bien, ¿algún comentario, jóvenes? Sí, sí, lo subí y después de la clase lo suelto para que ustedes puedan leer. Ya. Profe, disculpe, ¿algún libro para estudiar el tema? Los libros también están en el Moodle, ahí está, ahí puedes conseguir los libros que yo recomiendo. Ya, pero mira, les digo lo siguiente, suficiente con el material que tenéis, con el material de clase. Es suficiente, pero los libros, como te digo, ya están en el Moodle, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa aquí con respecto a los libros? Los libros depende del autor, cada uno lo hace a su manera. Hay un autor que más le entra en un tema, ¿no? Te pongo ejemplo. Hablemos de circuitos magnéticos, por ejemplo, que vamos a ver después del parcial. Hay algunos libros que lo hacen muy bien y otros libros que con las justas hacen un ejemplo, ¿no? Entonces, y esos libros que lo hacen muy bien, otros temas lo hacen de una forma muy débil, ¿no? Entonces, habría que escoger qué libro es el conveniente, ¿no? Pero como te digo, yo me baso en los apuntes de clase. Inclusive también hay libros que hacen con MATLAB, tendrías que bajar por internet. Entonces yo lo que hago es mezclo un poquito la teoría, motivo un poco con MATLAB, ¿no? De esa manera. Ahora, vamos haciendo el último problema. Yo creo que te explico de una forma más rápida, ya que nos alcanzó un poquito de tiempo. Determinar el campo eléctrico axial producido por una distribución de carga lineal uniforme con densidad de carga lambda distribuida en una espiral circular de radio A. Y ya está. Entonces tenemos aquí este problema. Campo axial debido a una espiral circular con densidad lambda. Entonces tú tomas acá un diferencial de Q prima. Este es el R, este es el R, este es el vector R, el R prima, y este diferencial D va a ser diferencial de Q 4 pi epsilon sub R al cuadrado, es el campo que te produce en esta dirección. Bien. Y este diferencial de Q está en una longitud que es diferencial de R prima. Ahora mira, el módulo del diferencial de R prima tú lo sacas empíricamente, o sea, tú aplicas geometría, es un A por diferencial de phi prima. Pero esto, si es que te acuerdas, si es que sabes, porque esto se demuestra. ¿Cómo se demuestra? Se demuestra aplicando el diferencial de R prima. El R prima, mira, el R prima es igual a ¿ya? Pero tiene una dirección, en la dirección del vector unitario ρ.
Si quieres le pones prima también. Entonces, cuando tú quieras obtener esto, tú vas a aplicar el diferencial. Diferencial de R' va a ser igual al diferencial de esto. O sea, vector unitario ρ. Y acá tienes que aplicar el diferencial de un producto. Va a ser diferencial de A primero, profe, pero A es constante. Así A es constante. ¿Ese es cero? Sí, es cero. Entonces vas a hacer esto, mira, diferencial de A por el vector unitario ρ'. Ya esto de cajón que es cero, porque A es una constante. Más el A sale para afuera por diferencial de ρ'. Y tienes que demostrar cuánto es este valor. ¿Cuánto es este valor? Ya, se demuestra que esto es diferencial de phi en la dirección phi. Ya. Este vector unitario es variable. Esto sí tiene diferencial, porque el ρ', mira cómo es así. Depende del ángulo. Es así. Es así. Es así. Ya. ¿Me entiendes? O sea, aquí tú tienes que saber análisis vectorial para que resuelvas este problema. Ahora, una habilidad, una habilidad es que simplemente la intuición te dice que diferencial de R por geometría es el radio por el ángulo, A diferencial de phi. Entonces reemplazas aquí A diferencial de phi y te das cuenta que el R es constante, nunca cambia. Te das cuenta que también solamente tienes la componente de la dirección Z y sale rápidamente el problema. Rápidamente sale el problema. Entonces tú puedes estudiar este problema, estudiar el plano, hacerlo como espiras circulares, y el último problema también puedes resolver, el último problema que está propuesto aquí. Así es, jóvenes. Bien, lo que me tocaría hacer es la ley de Gauss, ¿no? Potencial electrostático, y eso lo vamos a hacer la próxima clase. La primera clase no es bueno correr un montón. Ten en cuenta que hay algunos alumnos que recién se están matriculando, han tenido problemas, recién comienzan la siguiente semana. Entonces, parece que hemos avanzado regular y yo suelto la información de aquí a poco. Bien, jóvenes, si no tuvieran otra pregunta para ir retirándonos, ya me está doliendo un poquito el cuello. La postura, pues posiblemente esa es la consecuencia que tenemos en las clases virtuales. Muy bien. A ver, Juan Albornoz. Sí, profe. ¿Entendiste la clase? ¿La clase te pareció, el curso te parece muy difícil? ¿Está factible? No, está factible, profe. Muy bien. Sebastián Alonso. Sí, profe. ¿La clase te pareció entendible? Sí, está entendible. Ya. Dylan Gutiérrez. Presente, profesor. Dylan Gutiérrez. Sí, bueno, ¿qué la clase te pareció entendible? ¿Entendiste la clase? Sí, profesor. Todo claro. Muy bien, jóvenes. Entonces, miren, ya les dejo a ustedes para que ustedes sigan leyendo esto. Les cuento para terminar una anécdota. A mí siempre me gusta hacer la teoría y problemas y que quede bien claro los problemas a los alumnos. Un día un colega que cuando las clases eran presenciales me dijo,
¿Por qué le hace daño a los alumnos? Me dijo, ¿qué? Le dije, ¿qué está diciendo? Sí, le está haciendo daño, le está dando todo. Le está dando teoría, problemas resueltos. No, ellos tienen que aprender por su cuenta. Entonces, no es bueno tampoco que yo haga 20.000 problemas, 10 problemas cada clase, ¿no? También tú tienes que resolver problemas, ¿ya? Tú también tienes que, ya por tu cuenta, resolver algunos problemas. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Mira, por ser la primera clase, recién estamos entrando vamos a quedarnos aquí, ¿ya? Bueno, que pasen un buen día, jóvenes, y nos vamos retirando. Ya, no les quito más su tiempo.